Muy buenas tardes, jóvenes. Continuamos con nuestras clases y ahora que han aprendido ya a hacer eh, una historia clínica, empezando por los datos generales, por la anamnesis, por los diferentes tipos de examen físico que tenemos, como el examen físico general, el regional y por sistemas o aparatos, además de usar todas las opciones que tenemos como ser inspección, palpación, auscultación y percusión. Entonces, todo esto nos va a permitir tener datos importantes para sacar un diagnóstico presuntivo. Si estoy pensando en un problema específico, también a la mente se me va a venir todo lo que es el tratamiento que yo puedo instaurar. Ahora puede pasar dos cosas: que uno no conozca sobre la patología que presenta el paciente, que nos va a pasar a todos en un momento. Entonces, tengo la opción de buscar información. Esta información la voy a poder recabar quizá de mis docentes, que yo crea prudente hacerlo, de literatura que me permita conocer más sobre el tema, y en el internet vas a encontrar algo muy importante, que es todo lo relacionado a la fisioterapia, pero basada en la evidencia científica, porque vas a encontrar también muchos artículos, muchos videos, muchos enlaces hechas por diferentes colegas en un tratamiento dado, pero con muy poca cantidad de pacientes, que nos pueda evidenciar esta parte científica, ¿ok? Entonces tenemos que conseguir la información adecuada para poder tener la garantía de que el servicio que voy a prestar a mi paciente sea totalmente correcto, ¿no? Entonces, esta información siempre tiene que estar basada en la evidencia científica, ¿ok? Entonces ya tienes muchos datos, ya sabes cómo obtenerlos, y ya sabes hacer una historia clínica, te das cuenta de todo esto. Ahora, la información que complementa a todo lo que has conseguido tiene que estar también basada en la evidencia científica. Entonces, esta evidencia científica es el acceso a una información válida, actualizada tanto en el diagnóstico, en la prevención y en el tratamiento de un paciente. Obviamente esto va a estar dirigido a diferentes patologías y es imprescindible para poder proporcionar un servicio de calidad basado en la evidencia científica. Entonces hay ciertos requisitos para que esta información tenga esas características de ser llamada evidencia científica, ¿ok? Hoy en día, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, obtenemos diversos recursos que nos van a facilitar revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica que nos van a ayudar a superar algunas de nuestras dificultades para realizar una práctica basada en la evidencia. Entonces, tengo dudas, no estoy seguro de algo, de pronto los datos que he obtenido me parecen insuficientes. Entonces tendré que buscar ayuda en la literatura o en la experiencia de otro colega que también tiene como premisa el uso de información basada en la evidencia, ¿ok? No puedo hacer al cálculo las cosas, no puedo creer, no, yo creo que con esto va a mejorar, no puedo suponer que algo bueno va a pasar si no estoy seguro del tratamiento que voy a instaurar. Entonces les he repetido varias veces, el tratamiento no va a ser totalmente correcto si mi diagnóstico no es correcto. Entonces ahí parte todo. Entonces, para hablar sobre la literatura que yo puedo obtener en fisioterapia basada en la evidencia científica, va a permitir que sea la búsqueda de la calidad. ¿Calidad en qué? En que yo puedo dar el mejor servicio a mi paciente.
El avance y la progresión en la ciencia y el crecimiento de nuestra profesión hacen que la fisioterapia basada en la evidencia científica sea de gran interés. ¿Ok? La práctica de fisioterapia basada en la evidencia es la integración de estas cositas. La mejor evidencia clínica externa obtenida a través de ¿qué? De la investigación científica. La propia experiencia clínica que uno va ganando en el tiempo en la atención de algunos pacientes y el contexto del paciente incluyendo sus preferencias y expectativas. Además, entonces, estas pautas nos van a permitir tener la información que deseo de la manera adecuada. ¿Cómo se origina esto? ¿De dónde nace esta palabra fisioterapia basada en la evidencia? Nace de lo que la medicina lo ha hecho ya con mucho más tiempo, queriendo sacar información científica basada en la evidencia en diferentes patologías que se puede observar en el mundo médico. Entonces, la fisioterapia basada en la evidencia es el resultado del empleo en fisioterapia del modelo existente de medicina basada en la evidencia. ¿Ok? Entonces, cuando ciertos médicos se ocupaban de hacer un tratamiento adecuado en un tipo de patología, luego publicaban sus experiencias y la forma en que habían hecho esto, encontraban otro colega en el otro lado del mundo que había hecho un tratamiento de la misma patología, quizá con las mismas herramientas que hizo el primer médico, o quizá usando otro tipo de métodos para poder restablecer a un paciente. Entonces se aunan criterios a nivel científico, se publican estos estudios y de pronto se encuentran ciertas características relevantes que le van a permitir a una persona poder tratar esa enfermedad aquí o en la China de una manera similar o muy parecida, bajo el criterio de haber hecho el tratamiento a muchos pacientes, de los cuales la mayoría ha resuelto su problema y usando un determinado método. ¿Ok? Entonces a esto se va a llamar evidencia científica. Entonces, la evidencia se puede crear en un lugar, básicamente. Ideal que se creen en muchos lugares, consensuando los estudios, consensuando la investigación y haciendo que realmente se pueda evidenciar que este tipo de literatura que uno encuentre no solo tiene que mostrar que en muchos lugares se han resuelto los casos, sino además que es duplicable, que nosotros cuando usemos ese tipo de técnica o método también nos permita ayudar y restablecer a nuestro paciente. Entonces, una de las características que tiene este tipo de literatura, que vamos a ver en un momento. El doctor Archie Cochrane, que es un investigador británico, entonces, él en el año 72 dice en su libro Eficacia y Eficiencia, en relación al tiempo que voy a usar con el paciente y qué es lo que estoy queriendo darle, va haciendo algunas reflexiones para hacer primero pruebas de ensayos a nivel aleatorio que tomaba sin determinar algunas cosas, pero que estaban de acuerdo con lo que él proponía para un tratamiento, tener a través de esto fiabilidad en la información que se iba a obtener y la que se puede ofrecer, y que sea más eficiente y eficaz. Este señor, gracias al método que ha usado, ha fundado una librería que tiene su nombre, o en este caso su apellido, y una fundación que se dedica a la investigación científica. Entonces, ¿cuál es el objetivo que busca el señor Cochrane y la literatura basada en la evidencia? Potenciar las aptitudes y competencias, en este caso del fisioterapeuta,
tanto en la investigación como en la experiencia clínica, para que las integre en su práctica profesional. Entonces ya con la ayuda que nos permite tener la información colgada en diferentes publicaciones en internet, y de pronto las clases que yo pueda tener grabadas, los libros que pueda tener en digital o en impreso, la información que tenga me va a servir mucho, pero no va a ser suficiente si no agrego la experiencia que yo pueda obtener con el tipo de patología que estoy queriendo investigar. Entonces tengo ya el conocimiento, pongo en práctica mis aptitudes, mis competencias, la capacidad de resolver un problema complejo, que también se llama competencia. ¿En dónde? En la investigación, para poder seguir adquiriendo información y poniendo en práctica con mi paciente en la experiencia clínica. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a permitir? Garantizar una asistencia de máxima calidad cuando llegue el paciente a nuestras manos. Si alguna vez has ido a un centro médico, odontológico, médico, a un servicio de enfermería, quizás también has pasado por el servicio de fisioterapia y no te has sentido conforme con algo, mejóralo tú. ¿Ok? Cuando te llegue el momento de atender un paciente, no repitas algo que a ti te ha hecho sentir mal. Y hemos hablado de eso varias veces. Entonces puede ser que esté relacionado con la percepción de calidad de la persona, cuando no le doy la mano correctamente, no lo saludo y lo miro a los ojos. De pronto que el ambiente no esté adecuadamente limpio, ordenado, o que no estés con la indumentaria adecuada, por la percepción de esa manera. O la otra, que te note inseguro el paciente cuando tú estás haciendo una evaluación, estás haciendo un balance articular, un balance muscular, de pronto como que te quedes callado y no sepas en qué continuar, y no puedas de pronto mostrarle al paciente un diagnóstico cinético funcional que le pueda permitir tener un tratamiento adecuado. ¿Ok? Entonces, cuando llego a limar esas asperezas, además tengo el conocimiento y busco información necesaria para todo esto, y cuento con la experiencia con un tipo de patología, entonces voy a poder garantizar una asistencia de máxima calidad. Esto no se gana de entradas a primeras, no es así. Necesitamos adquirir información, tener experiencia con ese caso clínico una, otra y otra vez, para ser más ducho en relación a hacer la historia clínica, los exámenes correspondientes y llegar a una atención de máxima calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a usar para esto, no? Los métodos principales que disponemos para la práctica basada en la evidencia es la revisión sistemática de toda la información que yo pueda obtener, tener como un archivo digital, una carpeta exclusiva solamente de documentación dirigida a una patología, luego otra, porque si mezclas muchas no puedes encontrar lo que quieres y de pronto uno pierde el tiempo volviendo a buscar en el internet. Entonces tengo un archivo ya, y si quieres lo vas actualizando de tiempo en tiempo. Ideal que le pongas fechas y nombre de caso también, que a veces guardamos la información y no sabemos cómo encontrarla. ¿Ok? Tenemos la nube, tienes un pendrive, tienes tu computadora, tu laptop, en lo que tú veas conveniente. Ten siempre una copia ordenada y sistemática de la revisión que tú vas a hacer de la información que estás buscando en relación a la patología de tu paciente. Y las guías de práctica clínica, que son una especie de protocolos que nos van a mostrar qué camino seguir en cierto tratamiento. No te van a decir qué es lo que tienes que hacer, en qué orden,
tú tienes con tu experiencia y tu conocimiento, ir llenando ciertos vacíos que tienen esas guías, ¿ok? No es, por eso no es repetitivo todo esto, en relación a que mi paciente puede que requiera algo más o menos de lo que tiene ese protocolo o guía. Entonces, tu razonamiento clínico va a permitir que tú tomes ciertas decisiones para poder usar todo o parte de las guías o protocolos que puedas encontrar. Entonces, esta revisión sistemática consiste en la lectura y síntesis crítica de la literatura que yo pueda obtener, en este caso biomédica, dirigida a la fisioterapia, pero que sea original, o una copia del original, ¿verdad? Y más relevante relacionada con el tema. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar mucha información, pero unas que son copias a medias, unas copias que son corregidas, otras que no son ni copias, sino que llevan el mismo nombre, pero han hecho otro tipo de investigación, o ni siquiera han investigado. Han propuesto ellos de una manera X hacer un tratamiento sin que tenga evidencia científica. Entonces es bueno buscar hasta el fondo una información que me permita estar seguro de lo que voy a hacer, ¿ok? Y las guías de práctica clínica o protocolos son documentos que se recogen de las recomendaciones, no dice que hay que seguir igualito, desarrolladas en base a la evidencia científica para ayudar al profesional sanitario y a los pacientes en la toma de decisiones más adecuada para resolver un problema clínico en el momento y lugar en el que se presenten dudas, ¿no? Entonces, estoy dudando de algo, no me acuerdo cierta técnica, no sé qué tipo de técnica usar para que mi paciente se recupere de la mejor manera. Me voy a la revisión. Si no tengo un protocolo todavía o una guía, me consigo una y mi razonamiento clínico me va a permitir usar parte o toda la información que he adquirido, me va a permitir seguir la guía de la manera en que me han indicado o usar solo una parte. ¿Y quién va a ser el beneficiado? Tu paciente, porque su percepción de calidad en relación al tratamiento va a estar alto, y tú también ganas porque has adquirido más conocimiento, tienes más experiencia y esto te va a traer más pacientes también, ¿ok? Entonces, estas cualidades tiene que recoger una información que es basada en la evidencia. Tiene que tener validez. Entonces, las recomendaciones deben basarse en una minuciosa revisión bibliográfica. A su vez, al aplicarse en el contexto para que el que se creó deba producir los resultados y costos esperados, ¿no? Entonces, va a ser válida esta información cuando yo use la recomendación que tiene esta información científica basada en la evidencia y se deba reproducir. Entonces, lo que yo haga tiene que dar el mismo resultado que dice lo que he leído. Fiabilidad o repetitividad. Una elaboración de la guía realizada por otros profesionales usando la misma evidencia científica y metodología deberá llegar a las mismas recomendaciones, ¿no? Entonces yo uso lo que he leído ya en una literatura que está basada en la evidencia científica y no solamente voy a poder lograr lo que quiero, sino que es cierto, entonces tengo que además llegar a las mismas recomendaciones que me planteaba esta información. Reproducibilidad. Su utilización por diferentes usuarios ante un contexto clínico parecido conlleva a una aplicación similar de las recomendaciones. Básicamente estos tres puntos que hemos tocado tienen mucha relación porque la información que obtenga tiene que ser, entre comillas, duplicable, ¿no? Puedo yo conseguir los mismos resultados y poder dar las mismas recomendaciones a través de la información que he obtenido basada en la evidencia científica. Aplicabilidad clínica. Las recomendaciones propuestas se adecúan a los contextos y poblaciones para los que está definida la guía.
Entonces, si es para deportistas, en un deportista que juega básquet en Bolivia, que juega básquet en Argentina, que juega básquet en España o en la China, en cierto tipo de patología va a haber una información que es científica y basada en la evidencia, que tenga aplicabilidad en ese contexto deportivo, ¿no? Flexibilidad. Se tiene también en eso, se debe reflejar todas las alternativas de manejo posibles, siempre que sean razonables. Igualmente recogerá las excepciones para su aplicación. Entonces va a haber una especie de parámetros que nos permitan usar la información, ver hasta qué punto se llega, y también ahí dirá qué es lo que no se puede conseguir a través de todo esto, ¿no? Tendrá un límite. Claridad. Utiliza un lenguaje comprensivo y preciso y una estructura bien definida que facilite su uso. Participación multidisciplinar, elaborada por los diferentes profesionales que puedan estar implicados en el tema. Una revisión planificada que debe mostrar las novedades en el tema y asegurar una actualización de las recomendaciones. Entonces, puedo encontrar yo mucha información en relación a una patología y voy siguiendo las fechas en que han sido publicadas y revisadas, ¿no? Obviamente tomaré, para poder hacer uso de esta información, la última publicación, ¿no? La más actualizada y la que ha sufrido una revisión y ha mejorado también algunos puntos, observaciones o recomendaciones que pueda tener. Y la documentación, que debe incluir procesos de elaboración, personas que han colaborado y la evidencia científica analizada. Entonces, estos puntos son muy importantes a tomar en cuenta para obtener información científica basada en la evidencia en fisioterapia y también en medicina. Ahora también, muy importante, si uno quiere ser parte de todo esto y poder escribir o realizar un artículo científico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puede perjudicar y hacer que realmente no pueda obtener la información requerida? O quizás a mí se me pone muy difícil hacer un artículo científico o investigar sobre algo. Básicamente, la falta de tiempo. Y la literatura de desarrollo personal indica que no es que nos falte tiempo, sino que nuestro día no está ordenado adecuadamente y generalmente no usamos agenda. Entonces, cuando uno agenda sus actividades, nunca le va a faltar tiempo. Entonces, esta cosa también es muy importante, ¿verdad? Entonces, puede faltar recursos o no estar organizado adecuadamente para poder hacer un plan de investigación. Entonces, hay que poder hacer estas cosas para mejorar todo lo que involucra el hecho de obtener información científica basada en la evidencia o plantear algo parecido. También puedo tener desconocimiento en el acceso a bases de datos, que mi capacidad de internet solo es Facebook, WhatsApp y Instagram, ¿no? Porque no trabajo, me distraigo con redes sociales y a veces consigo alguna información por ahí. Pero hay otras páginas que están en internet relacionadas exclusivamente con lo que es la fisioterapia, en este caso con información basada en la evidencia. ¿Ok? Entonces tengo que conocer algunas páginas, algunos enlaces, algunos links que me permitan entrar directamente a buscar lo que quiero obtener sin tardarme o chatearme todavía por otro lado y desviar y mi tiempo se vaya consumiendo y no lo aproveche correctamente. Entonces, este desconocimiento me va a retrasar o no me va a permitir tener una lectura adecuada del documento que voy a obtener. Además que casi toda la última, por no decir toda, la última información generalmente viene en inglés, ¿no?
Entonces, si mi inglés es muy limitado o no sé o no conozco sobre este idioma, entonces no voy a poder tener una lectura crítica porque las traducciones a veces no siempre vienen con las palabras técnicas, la sintaxis adecuada y transmitir en esa oración lo que el autor originalmente ha hecho. Entonces, otra cosa también es el miedo, ¿no? Dice que el miedo y la vergüenza paralizan al ser humano. Entonces, esta parálisis me va a producir inseguridad, porque digo, hago o no hago, busco o no busco, le digo o no le digo, voy o no voy. Entonces se me va a pasar el tiempo, no voy a hacer un buen tratamiento, de pronto mis pacientes en vez de quedarse todos los pocos que llegan se van a ir y yo voy a creer que mi profesión no sirve, ¿no? Que me he equivocado de actividad y voy a estudiar otra carrera. Entonces he conocido compañeros de mi promoción que hasta los 50 años seguían estudiando su tercera carrera, ¿no? Y estaban haciendo una maestría, incluso un doctorado, pero de sus 3 o 4 carreras nunca habían ejercido en ninguna. Entonces, el pretexto de seguir siendo mantenidos hasta los 50 años porque sigue estudiando. Entonces no tiene que pasar pues en nosotros, ¿verdad? Entonces es miedo, la vergüenza, la inseguridad, o algo que es peor todavía en el ser humano, es resistencia al cambio. Van a encontrar que hay personas que tienen en su vocabulario, así siempre se hace, ¿no? Entonces, y no quieren cambiar por nada. Tampoco te explican el por qué. Se puede optimizar tiempo, se puede optimizar resultados haciendo pequeñas modificaciones, pero hay personas que se han vuelto ya tan autómatas en lo que hacen que solo dicen, no, calor superficial, ultrasonido, masaje. Toda la vida hacen lo mismo, las diferentes patologías. O sea, ya no conocen el efecto fisiológico que va a producir el calor superficial, el calor profundo, cómo voy a actuar, qué sé yo, en diferentes alteraciones que pueda presentar el paciente y yo tenga que usar algún elemento físico para poder ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, cuando las personas se automatizan por los años y trabajan en lo mismo, entonces tienen resistencia al cambio, ¿no? Eso se llaman hábitos de trabajo, pero malos, ¿no? El hábito debía ser cambiar de tiempo en tiempo, reevaluarse, replantearse y ver una opción diferente de poder trabajar con un paciente, ¿ok? Entonces hay algunos recursos como estos que nos van a permitir obtener información más precisa, más adecuada y más rápida en estos buscadores, ¿ok? Además que yo te sugiero otro que no está aquí, que es el de la Clínica Mayo. Tú entras a la Clínica Mayo de Estados Unidos, haces una pregunta en relación a cualquier problema de salud que puedas tener, y es como una consulta en línea gratuita, te va a mandar toda una explicación del problema, te van a mandar algunos datos que además tengas que tú reenviar para tener un diagnóstico en línea adecuado, o un posible diagnóstico y un plan de tratamiento propuesto. Entonces la Clínica Mayo realmente te actualiza en muchas cosas, incluida la fisioterapia, ¿no? Entonces tenemos aquí, ustedes pueden ver en un momento con más tiempo de usar una de estas para poder encontrar información sobre salud y fisioterapia. ¿Cuáles son las ventajas? Proporciona seguridad en el paciente despejando dudas e inseguridades, porque el paciente siempre pregunta, y si tú no tienes la respuesta correcta, o crees que le estás haciendo le estás metiendo el dedo a la boca literalmente, pero el paciente se da cuenta, no te lo dice, pero se da cuenta. Entonces su percepción de calidad va a bajar al suelo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más conocimiento, voy a poder despejar dudas en el paciente.
y lo voy a hacer con total seguridad. Voy a poder optimizar los recursos que tenga. No tienes que tener un gran gabinete con los últimos equipos que hay a la mano, los más caros, invertir mucho, no. Además, la fisioterapia es creatividad. Por eso vas a ver TheraBands, vas a ver ligas, vas a ver un montón de cosas que te pueden reemplazar un gimnasio y poder hacer tratamientos en relación a propiocepción, a fortalecimiento, de pronto hay lesiones que van a alterar el centro de gravedad y te van a permitir hacer cosas excelentes, ¿no? Compresas húmedo-calientes, bolsas eléctricas térmicas para algunos tipos de calor, un TENS, electroestimulador, depende del área que tú te vas a dirigir. Vas a requerir también un tipo de equipamiento, ¿no? Puede que solo requieras una pelota Bobad y de pronto te ayude mucho en hacer algún tipo de tratamiento. Entonces, es mucho tu capacidad, tu experiencia y además a qué área te vas a dirigir, ¿ok? Entonces, con todo lo que yo pueda aprender con información científica basada en la evidencia, va a haber también mayor satisfacción por parte del profesional que va a brindar al paciente, ¿no? Que va a ser su usuario. Vamos además a desarrollar nuevas posibilidades de actuación e investigación, porque de pronto, aprendo algo más, entonces puedo hacer esto más. Aprendo algo más, entonces se amplía mi universo, se amplía mi mente y puedo ver las cosas cada vez de mejor manera y darme cuenta más rápido. Mejoras relaciones multidisciplinares, porque si tú haces un informe con una técnica nueva y el paciente ha evolucionado 100%, y este informe llega a las manos del traumatólogo que te ha remitido el paciente, ve el paciente y dice, wow, este colega, licenciado sabe lo que está haciendo. Entonces de pronto no solamente te abres cancha con los pacientes, sino te abres cancha con diferentes médicos especialistas, neurólogos, traumatólogos. De pronto, si ustedes toman en cuenta estas palabras, ¿por qué no dirigir su atención también a todo lo que es el parto psicoprofiláctico? Muy poca gente se dedica a eso, desde los primeros meses de embarazo hasta conseguir un restablecimiento después que esa damita es mamá. Se pueden hacer muchas cosas y muy poca gente dedica su atención a esto. Hacen yoga, hacen no sé qué, pero un fisioterapeuta capacitado son muy pocos. Entonces, tenemos relación con ginecología. Por ejemplo, este tiempo ha mejorado mucho la relación entre el médico neumólogo, especialista en los pulmones, y los fisioterapeutas que estaban a cargo en terapia intensiva con pacientes con COVID. Entonces, se ha hablado mucho, se ha publicado, ha mejorado la relación. Han visto los médicos la necesidad que había de tener un fisioterapeuta que sea capaz de manejar problemas respiratorios, especialmente en esa pandemia, ¿verdad? Entonces va a mejorar también la asistencia a los pacientes, mantiene al fisioterapeuta en un constante aprendizaje y además va a promover el crecimiento de las nuevas tecnologías de información. De pronto aprendo más, veo más, obtengo más cosas y voy viendo que realmente lo que sabía era nada a lo que actualmente voy aprendiendo, ¿no? Promueve una práctica reflexiva y una evaluación crítica del conocimiento establecido. Entonces, cada que estoy haciendo de una manera un tratamiento y me sale bien, pero leo algunas cosas, algunos ensayos, algunas pruebas que se han hecho en otros lados, que haciendo otra cosa va mejor. Entonces, puedo cesarme, no, yo siempre hago así. O puedo hacer una reflexión, una evaluación crítica a mí mismo, digo, ¿qué tal si cambio mi método? Y obviamente consigo mejores resultados, quizá en menos tiempo, y obviamente esto me va a permitir dar más calidad de servicio a mi paciente. Y lo más lindo es que se va a imponer a las modas, porque las modas son pasajeras. Pero el conocimiento es una tendencia de por vida que siempre va a ir en aumento y en crecimiento y en crecimiento.
Entonces la moda es que ahora hay que hacer maderoterapia, y todo quieres resolver con la maderoterapia, ¿no? Es que ahora es el drenaje linfático, todo que no, no es así, esas son modas pasajeras y se ve en la TV, se ve en un colega, de pronto no es suficiente. Es mejor el conocimiento, además de lo que se sabe de esto, otras cosas más, ¿ok? Bueno, para terminar, jóvenes, la práctica de la fisioterapia basada en la evidencia científica va a proporcionar una asistencia sanitaria más efectiva, más eficiente y más satisfactoria también. Para nosotros, por el conocimiento que vamos a adquirir, y para el paciente, por la calidad de servicio que ustedes le van a brindar. ¿Ok? Entonces, estas reflexiones nos tienen que ayudar a entender la importancia de todo lo que he aprendido antes. Ya sé tomar datos generales, ya sé hacer una anamnesis, ya me doy cuenta de cómo se hace un examen físico general, un examen físico regional, un examen físico por sistemas o aparatos. De pronto ya me doy cuenta de cómo usar las herramientas además que tengo, como la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión, además de la toma de reflejos, ¿no? Que es lo último que hemos visto, para poder concluir en un diagnóstico adecuado. El conocimiento que obtenga a través de la información docente, a través de la información de otros compañeros, a través de la información que tú puedas tener a mano, busca además información científica basada en la evidencia en relación a la fisioterapia. ¿Ok? Un abrazo, muchachos, y nos vemos la próxima clase.